Amén, gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Periodos de Oscuridad. Diga conmigo, periodos de oscuridad. Una vez más, periodos de oscuridad. Yo le animo a que abra su Biblia, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3. Y vamos a darle lectura a partir del verso 1 en adelante. Una vez que usted tenga la cita, por favor diga gloria a Dios. Y usted que nos ve desde casa, una vez que tenga la cita, comparta esta transmisión para que otros puedan tener acceso a la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Aleluya. De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos externa en el pasaje que acabamos de leer, podemos darnos cuenta de todo lo que hay en esta vida tiene un tiempo. En otras palabras, tiene definido un periodo de existencia. Algo que constantemente les he mencionado es que todo en esta vida está sujeto a cambio. Y la verdad es que todos desearíamos que siempre fueran tiempos de bonanza y paz. Sin embargo, quiero que tengamos presente que aun cuando atravesamos por periodos de escasez y conflicto, para los que estamos en Cristo, son también tiempo de bendición. Es importante que nosotros entendamos un principio, y es que la bendición de Dios está por encima de nuestras circunstancias. No podemos considerar que estamos disfrutando de la bendición de Dios solamente cuando las circunstancias que nos rodean son favorables. Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, aquellos que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, vivimos bajo su bendición. Así que sin importar el momento por el cual estemos atravesando, la etapa en nuestra vida o el periodo por el cual nosotros nos encontremos, nosotros habitamos bajo la bendición de Dios. La bendición sobre nuestra vida va más allá de las circunstancias que vivimos. La bendición de Dios sobre nuestra vida se centra en darnos la capacidad para proyectar nuestra vida en la dirección del propósito de Dios para cada uno de nosotros. La bendición de Dios, amados hermanos, no está enfocado en que nosotros tengamos tiempos de bonanza, paz y lo que aparentemente el mundo llama felicidad. La bendición de Dios va más allá de nuestras circunstancias. La bendición de Dios tiene la capacidad para proyectar nuestra vida en la dirección del propósito de Dios. Así que si tú cuentas con la bendición de Dios y estás consciente que la bendición de Dios está sobre de ti, debes saber que dicha bendición no tiene nada que ver con el periodo que en este momento estás atravesando.
Porque muchos de nosotros pudiéramos estar atravesando por un periodo de oscuridad. Problemas en nuestras relaciones interpersonales, escasez financiera, enfermedad, la pérdida de un ser querido, inestabilidad emocional. Y surge entonces la pregunta, por esas circunstancias que me están aconteciendo, ¿he dejado yo de participar de la bendición de Dios? La respuesta es no, porque la bendición de Dios está por encima de mis circunstancias. Y la bendición de Dios sobre mi vida no me ha sido dada para que todo en mi vida sea perfecto, o sea, sinónimo de bonanza y estabilidad. La bendición de Dios sobre mi vida es para que a pesar de mis circunstancias yo me mantenga enfocado en el propósito de Dios para mí. Así que, aun cuando atravesemos por ese valle de sombra y de muerte, y en nuestra vida estemos experimentando periodos de oscuridad, necesitamos entender que si contamos con la bendición de Dios, escuche bien, contamos con todo lo que necesitamos para alcanzar aquello para lo cual fuimos creados. Si algo necesitas en esta vida, es tener la certeza de que la bendición de Dios está sobre de ti. Porque si tienes convicción de que la bendición de Dios está sobre de ti, entonces no necesitas nada más. Tienes todo lo necesario para alcanzar el propósito para el cual fuiste creado. Y dicho propósito va más allá de tu temporalidad. Lamentablemente, vivimos en medio de una generación egoísta y materialista, cuya visión no se extiende más allá de lo temporal. En este sentido es que muchas verdades del reino han sido tergiversadas y abrazadas por los ignorantes que no entienden las profundidades de la palabra de Dios, pensando que el objetivo del evangelio radica en nuestra comodidad y aparente, y lo pongo entre comillas, prosperidad. La iglesia del siglo XXI ha abrazado la falsedad de un evangelio tergiversado y ha desechado la verdad de la doctrina pura de la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo nos prometió una vida abundante basado en la bendición de Dios sobre nuestra vida. Pero esa vida abundante es mucho más grande y trascendente que mis circunstancias. El problema es que la iglesia del siglo XXI ha abrazado la falsedad y cree que disfrutar de la bendición de Dios es tener negocios prósperos. Disfrutar de la bendición de Dios es tener un buen ingreso económico. Disfrutar de la bendición de Dios es no tener problemas familiares. Disfrutar de la bendición de Dios es no enfermarte jamás. Y sabe una cosa, la bendición de Dios va más allá de lo que esta temporalidad nos ofrece o nos presenta. Necesitamos en este sentido entender que el objetivo del evangelio va mucho más allá de todo esto. La Escritura nos enseña una gran verdad, y esa verdad está plasmada en Efesios capítulo 1, versos del 3 al 6. Pero antes de que leamos esta porción de la Escritura, yo le invito a que leamos lo que tengo proyectado aquí en la pantalla. Y dice de la siguiente forma: algunos cristianos viven frustrados debido a que muchas veces sienten que carecen de la bendición de Dios, debido a que con sus sentidos no gozan de aquello que desean. Esta gente no percibe la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene lo que quiere. Viven insatisfechos y creen que no están disfrutando de la bendición de Dios simplemente porque no son ricos, porque sus relaciones no trascienden como lo desean, o porque simplemente sus caprichos no se dan a su antojo. Sin embargo, creo que debemos comprender que la fidelidad, el amor y el propósito de Dios manifestado a nosotros a través de su bendición va mucho más allá de todo aquello que por algún momento nos pudiera afligir.
En la bendición de Dios, amado hermano, está plasmado su propósito, su amor y su fidelidad. Y eso va más allá de lo que circunstancialmente pudieras encontrar a tu paso en esta vida. Vean lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 1, vamos allá. Efesios capítulo 1, y vamos a leer del verso 3 al verso 6. Y vean nada más lo hermosas que son las palabras de Dios reveladas a nosotros a través de la Escritura. Efesios capítulo 1 del verso 3 al verso 6. Y dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Este pasaje debería ser suficiente para que tú y yo viviéramos en abundancia todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque de acuerdo al entendimiento que el apóstol Pablo tiene acerca del propósito, el amor y la fidelidad de Dios, tú y yo ya hemos sido bendecidos por Dios desde el momento en el cual decidimos darnos la oportunidad de acercarnos a Él a través de Jesucristo. No dice la palabra del Señor que Él nos bendecirá. Dice que ya nos bendijo. Así que tú eres una persona bendecida por Dios. Y eso es algo que necesito que comprendamos. Porque mientras que no entendamos que la bendición está muy por encima de lo que las circunstancias me presentan, yo viviré en una zozobra de evangelio. Y la actitud que gobernará en mí será una actitud que dependa de las circunstancias. Pero cuando tú tienes convicción de que eres una persona bendecida por Dios, las circunstancias no importan. Y es algo que nosotros necesitamos entender. Por eso Pablo alaba a Dios y dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nos ha bendecido ¿para qué cosa? Para que cumplamos con su voluntad, para que llevemos a cabo su propósito. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia. Entonces, en la bendición que hemos recibido de parte de Dios, está claramente plasmado el propósito del Señor para cada uno de nosotros. El problema es que muchos de nosotros no hemos entendido que ya hemos sido bendecidos por Dios, y muchos incluso hoy se encuentran intentando correr tras la bendición porque no han entendido que el poseer la bendición de Dios es algo que va mucho más allá que tus circunstancias. Escucha esto: no importa qué tan difícil pueda ser la adversidad, escasez, tristeza o enfermedad que pudieras enfrentar. Escucha esto: todo es temporal. Y aun cuando ese estado de dolor consumiera tu temporalidad, es decir, te durara desde este momento hasta el último día de tu vida, de Dios tenemos la esperanza de una eternidad libre de tristeza y dolor. El problema del creyente es que no está fijando su atención en la eternidad. Estamos poniendo nuestra atención en esta temporalidad. Y de acuerdo a las circunstancias que esta temporalidad nos presenta, es que nosotros moldeamos nuestra identidad.
Hay por ahí un proverbio que recita: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Diga conmigo, todo es temporal. Una vez más, todo es temporal. Ahora con ganas, todo es temporal. ¿Sabe? Todo ocupa un periodo en nuestra vida. Y no importa cuánto luchemos por retenerlo o deshacernos de ello, lo que a nosotros llega, escuche bien, llega con un propósito. Y no cumplirá en nuestra vida más tiempo del que Dios determine que dure. Entonces, si yo estoy atravesando por un proceso de escasez, de enfermedad, de problemas, debo entender que a la luz de la eternidad y del propósito de Dios para mi vida, lo que estoy experimentando es temporal. Aún cuando me sentenciara por el resto de mi temporalidad. Y eso es algo que muchas veces no alcanzamos a comprender porque nuestra mirada está puesta en lo temporal. Tu temporalidad en nada se compara con la eternidad que Dios te ha prometido. Y cuando Dios permite que algún tipo de aflicción venga a nuestra vida, la permite con un propósito. Los periodos de oscuridad son muy variados y algunos pueden venir en diferentes formas, en diferentes temporadas y traen consigo diferentes duraciones. Entonces va a haber situaciones que pudieran llegar a nuestra vida y que nos puedan afligir por 2 meses, por 2 años o por el resto de nuestra vida terrenal. Porque después, cuando partamos de este mundo, aquello que en su momento nos afligió no tiene más potestad sobre nosotros. Alguien podría decir: uy, así que chiste. Sigues poniendo tu mirada en lo temporal. No estás entendiendo que fuiste creado para disfrutar de una eternidad de plenitud y que tu temporalidad solamente sirve para prepararte para esa eternidad. Y si Dios permite en nuestra temporalidad aflicción, escasez, enfermedad, dificultades, lo hace para que llegado el momento en el cual estemos delante de Él, seamos perfectos e irreprensibles para aquello que Él desea darnos. Solo la bendición de Dios sobre nuestra vida, al nosotros permanecer en Cristo, es permanente. Y sin importar la época o periodo que estés atravesando, debes saberte bendecido por Dios. Hay personas que dicen: es que yo creo que algo o alguien me maldijo. ¿Por qué? Porque me está yendo mal en el trabajo, porque me está yendo mal en la vida, porque me está yendo mal en el amor, porque me está yendo mal en las finanzas. ¿Dónde está puesta tu esperanza? Si tu esperanza está puesta en el Señor, todo es temporal. No importa que eso que te aflige te dure el resto de tu vida. Porque llegará el momento en el cual tu vida concluya en este mundo y lo que te aflige no tenga más potestad sobre tu vida postrera. Si tú te mantienes fiel al Señor. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que formulamos muchos sermones para nuestra temporalidad
Pero los creyentes del siglo XXI no se están preparando para su eternidad, porque todo tiene que ver con el aquí y el ahora, pero no estamos viendo hacia el futuro, hacia lo eterno. Y es ahí donde se genera un gran conflicto en nuestro corazón, porque muchos están caminando por la vida frustrados, porque llevan meses o años pidiéndole a Dios que los sane. Pero dentro de ese periodo de oscuridad hay un propósito de Dios para esa enfermedad en tu vida, en tu cuerpo. Y es prepararte para la eternidad, pero no lo estamos viendo. Y no importa cuánto decidas deshacerte de esto que te aflige o cuánto intentes retener aquello que te beneficia, todo en nuestra vida llega por el propósito de Dios para nosotros y está ligado a una temporada. Todo en esta vida está sujeto a cambio. Lo único que puede permanecer para siempre sobre nuestra vida es la bendición de Dios si nosotros permanecemos en Cristo. Y tú debes de saberte bendecido por Dios sin importar en qué periodo de oscuridad te encuentres o en qué momento de aflicción en este tiempo estés atravesando. Pastor, a mí me diagnosticaron una enfermedad crónico-degenerativa y me han sentenciado a 3 meses de vida. ¿Por eso ya no eres una persona bendecida? Si yo estoy evaluando la bendición de Dios en razón de mis circunstancias temporales, qué miserable es el Dios al que yo sirvo. Porque el Dios al que yo sirvo tiene una visión eterna para mí. Y si Él está permitiendo que mi temporalidad sea afligida, es porque Él, a través de dicha aflicción, desea perfeccionarme para que yo pueda participar plenamente de aquello que Él ha dispuesto para mí en la eternidad. Y el hecho de que yo esté atravesando por esta temporalidad que me aflige no compromete para nada el hecho de que yo esté bajo la bendición de Dios, aun cuando una enfermedad me sentenciara a la muerte. Porque ¿qué es la muerte para el creyente? Sino simplemente el paso de la vida temporal hacia la vida eterna. La muerte para el creyente no es el final de nada, salvo de una etapa en la cual lo corruptible se sentencia y se tiene acceso a lo incorruptible. Pero cuando nosotros estamos arraigados a la temporalidad, nos obsesiona tener el control de las circunstancias que en torno a nosotros sucedan. Vean lo que dice la Escritura. Vamos a Marcos capítulo 4. Evangelio de Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. A ver, hasta aquí. ¿Por qué? Mientras que una tormenta azota la barca donde va Jesús y van los discípulos, Él puede dormir. Hay algunos que dicen, porque era muy cansado su ministerio. Imagínese, pastor, termina de predicar y cuánta gente no se querría acercar a él para que orara por la bola que le salió en la espalda, porque se siente mal, porque tiene problemas o hasta por la mascota.
Imagínense, hágame una oración, Jesús, por favor, porque quiero vender mi burrito. ¿No? O sea, y la gente muchas veces pierde de vista la oportunidad que tiene al acercarse a Dios y la convierte en algo banal. No, Jesús no está durmiendo porque está cansado. Jesús está durmiendo y puede conciliar el sueño en medio de una tormenta porque Él sabe que esa tormenta es temporal. Tu tormenta es temporal. Y no importa que dure el resto de tu vida, es temporal. Así como tu existencia. Porque en el momento en el cual yo pierda la vida en este cuerpo, tengo la certeza que me dan las Escrituras de que de Dios tengo una vida eterna. Entonces Jesús puede dormir en medio de esa tempestad porque Él sabe que este periodo de oscuridad que están enfrentando es temporal. Y los discípulos reaccionan como si fuera el fin del mundo. Y de ahí que Jesús les dijera, ¿qué onda? ¿Qué acaso todavía no entienden? ¿No tienen fe? ¿No está refiriéndose Jesús al hecho de que ellos tuvieran fe en que Él podría detener la tormenta? No, Jesús está advirtiendo al hecho de que ellos no han dejado de poner su atención en lo temporal. ¿Qué no te preocupa que perdamos la vida? Jesús podría haberles dicho, la verdad no. Porque de acuerdo a las Escrituras, ustedes empezarían a disfrutar de algo mejor. Pablo es un claro ejemplo de un hombre que tiene la vista puesta en la eternidad. Y él dice, yo estoy entre dos situaciones que me cuesta trabajo decidir. Una, morirme y estar con Cristo, lo cual sería fantástico y para mí sería lo mejor. La otra, continuar pastoreándolos. Creo que por causa de cómo están, todavía no me voy a morir. Estoy parafraseándoles el texto sagrado. Y muchos de nosotros estamos valorando tanto nuestra temporalidad que por causa de eso no podemos extendernos hacia una vida plena en la cual nos sabemos bendecidos y plenos por encima de nuestra circunstancia y temporalidad. Para ti, estar bendecido es que Dios te conceda los deseos de tu corazón. No, estás equivocado. Eso no es estar bendecido. La bendición de Dios va mucho más allá que eso. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Prosperidad, no pasar hambre, no enfermar, que los seres queridos que tengo siempre tengan estabilidad, paz y armonía. Si así hubiera sido o así fuera el principio, Dios odiaba a Pablo. No, cuando Dios habló con Ananías respecto de Saulo, le dijo, yo le voy a mostrar a él cuánto habrá de padecer por mi nombre. ¿Por qué Dios permitía que el apóstol Pablo atravesara por periodos de oscuridad? Porque quería perfeccionarlo, para que este hombre tuviera la visión, la agudeza espiritual, la solvencia, la madurez para dejarnos más de la mitad del Nuevo Testamento como legado para nuestra fe. Un hombre voluble, carnal y visceral no podría haber escrito más de la mitad del Nuevo Testamento, ni haber traído a la luz los tesoros que estaban escondidos en la ley y los profetas. Imagínense ustedes a un apóstol llorando porque no tiene para comer.
porque no tiene para comprarse una cobija de tigre y pasa frío. Él dice, sé lo que es estar satisfecho y sé también lo que es pasar hambre. Sé lo que es tener abundancia y sé lo que es tener escasez. Entonces, en sus momentos de escasez, ¿no estaba bendecido? Cuando pasaba por hambre, ¿no estaba la bendición de Dios sobre de él? Claro que sí. Lo que no hemos entendido es que la bendición está por encima de lo circunstancial y de lo temporal. La bendición obedece a un propósito eterno. Los discípulos están en shock, puesto que su visión y su mentalidad se centra en lo temporal para ellos, y en ese momento perecen, se acabó todo. Jesús puede dormir y descansar porque sabe que si en ese momento perecen, tienen acceso a algo mucho mejor. Nos aferramos tanto a este mundo y a esta vida porque ignoramos las Escrituras y dudamos de la fidelidad, el amor y el propósito de Dios para nosotros. Si confiáramos más en el Señor y conociéramos mejor las Escrituras, viviríamos más felices y con mayor paz, sin importar nuestras circunstancias. Porque el hecho de que yo disfrute de la bendición de Dios, reitero, no tiene nada que ver con la circunstancia o el periodo oscuro por el cual en este momento yo atraviese. Los periodos oscuros que enfrentamos, en su gran mayoría obedecen a circunstancias humanas. Y muchos de nosotros quisiéramos que Dios estuviese solamente dedicado a cambiar nuestras circunstancias para que nosotros viviéramos cómodos y felices. Dios te ha bendecido y esa bendición es suficiente para que puedas comprobar su amor, su propósito y su fidelidad. Y eso se va a manifestar en tu vida siempre, incluso por encima de tus circunstancias. Es muy interesante que analicemos esta forma de pensamiento a la luz de la Escritura y sobre todo teniendo un fundamento de fe claro y bien definido. Como ya mencioné, y creo que es el sentir de todos los seres humanos, a ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Tampoco nos gusta vivir en estrechez o limitados. Sin embargo, debemos de entender que de acuerdo a las circunstancias que se viven y se experimentan en este mundo, muchas veces habremos de sufrir de forma injusta. Es parte de la naturaleza humana, es parte de la herencia del pecado en medio del género humano, la injusticia. Ahora bien, es probable que algunos de nosotros tengamos que atravesar por el valle de las lágrimas. Sin embargo, debemos saber que aun cuando nuestra tribulación pudiera durar el resto de nuestra vida terrenal, en nada se compara dicho sufrimiento o aflicción con la gloria que tendremos cuando estemos en la presencia de Dios. Vea lo que dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 4 verso 17. Dice de la siguiente forma: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos. ¿A qué le llamas ligero y efímero, Pablo? Porque tal vez no te ha pasado lo que a mí. No te ha dejado la novia, no te han bloqueado en el Facebook, no te han dejado sin tu torta en el periodo de descanso mientras estudias, no te has quedado sin saldo en el metro. ¿Cuáles son tus aflicciones, Pablo? ¿Qué es para ti ligero y efímero?
4 veces azotado por los judíos. ¿Cuántos azotes permitía la ley de Moisés? 40 menos 1, 39. 4 veces, 160 menos 4, 156 varazos o marcas en la espalda de Pablo. No ponían a afeminados a golpearlo. Ponían a gente que realmente sentía odio hacia los cristianos. Y lo golpeaban con ganas. 3 veces naufragó en alta mar. Muchos de aquellos que se decían sus amigos, sus hermanos en Cristo, lo traicionaron. Fue apedreado, perseguido un sinfín de veces. A todo eso, a todos esos periodos oscuros en su vida, él lo llama un sufrimiento ligero y efímero, inherente a mi temporalidad. El no tener dinero, el no tener alguien a quien contarle tus problemas o el cómo te sientes, el muchas veces sentir limitantes en tu vida, él lo ve como un sufrimiento ligero y efímero. ¿Por qué? Porque su mirada no está puesta en la temporalidad del momento, del aquí y el ahora. Él está mirando la eternidad. Dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Hay fieles cristianos que no van a ser sanados físicamente por Dios. Y hay perversos pecadores a los cuales hasta un paño ungido tendrá la gracia para sanarlos. ¿Por qué? Porque Dios así en su infinita sabiduría lo determinó. Ay, es que a mí eso me parece injusto. ¿De qué me sirve entonces servir a Dios si al final me puede dar hasta el COVID y me muero? Eso no es motivo de chiste, es una realidad. A mí que no me vengan con que la sopa del murciélago. No, este virus fue diseñado y va a afectar de acuerdo al perfil de ADN que cada uno de nosotros posee. Así que puede ser que tu perfil no se vea tan afectado como el perfil de ADN de alguien más. Y puede comprometer la vida. Ya ha comprometido la vida de más de 100,000 personas en nuestro país. ¿Qué si Dios permite que algo así me sucediera a mí? ¿Sería acaso Dios injusto? No. Dios es justo. Simplemente creo que necesitamos entender que la bendición de Dios está por encima de lo circunstancial. ¿Cuántos fieles creyentes han muerto en esta pandemia? Muchísimos. ¿Y cuántos, no siendo fieles creyentes, sino más bien tibios, salieron de esta pandemia? Porque Dios a uno les quita la vida y a otros no, porque a cada uno Dios ha determinado el curso de su vida, punto. Pero el hecho de que tu travesía sea dolorosa o difícil o amarga o solitaria
no significa para nada que la bendición de Dios no repose sobre de ti. Y es algo que debemos de considerar de forma muy seria. Es importante que como hijos de Dios entendamos la importancia que tiene el tener clara nuestra perspectiva de vida. Escuche bien esto, y no significa que no le demos importancia o valor a lo temporal. No es que esta vida no valga nada. Claro que lo vale. Claro que es importante. Claro que es hermoso vivir. Claro que es hermoso tener salud. Claro que es muy padre tener prosperidad. Qué bueno, todo eso está bien. Pero que no se te olvide que en este mundo eres un peregrino. Nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar de él. Ni tu colección de tazos, ni tus Pokémon. Nada te vas a llevar de este mundo. ¿Por qué nos aferramos tanto a lo temporal? Lo que trato que entendamos es que en esta vida estamos de paso. Que lo bueno o malo que vivamos cumple simplemente su temporada en nuestra vida. Y que sin importar su duración, nosotros tenemos un propósito aún mayor en nuestra vida terrenal. Y es el de participar del propósito eterno de Dios para el cual fuimos creados. Tu breve temporalidad está vinculada a tu eternidad. El problema es cuando para nosotros la temporalidad lo es todo. Entonces, cuando llega la tormenta o el periodo oscuro a tu vida, pierdes de vista lo que realmente importa. Y como los discípulos, mientras son azotados por la tormenta, entras en caos. Y piensas que el Señor te ha abandonado, que no le importa lo que estés atravesando. ¿Cuántas veces hemos pensado así? Bueno, Dios, ¿dónde estás? No me está yendo bien en el trabajo, no me está yendo bien en mis relaciones interpersonales, me he sentido enfermo. ¿Dónde estás? ¿Qué acaso ya no me amas? Y comienza la decepción. Y comienza a menguar nuestra expectativa de la vida abundante de Cristo cuando no nos hemos dado cuenta que esa vida abundante y bendecida por Dios está por encima de nuestras circunstancias. Tú lo relacionas con lo temporal, pero te enseñaron mal. Puedes ser la persona más enferma que exista, la persona más pobre que exista, la persona más sola que exista, y tener la bendición de Dios sobre tu vida. Porque tu enfermedad, tu crisis financiera o tu crisis social y familiar obedecen a circunstancias que descansan sobre nuestra temporalidad. Pero la bendición de Dios reposa sobre el orden de la eternidad. No fijes tanto tu atención en las cosas de la tierra que son simplemente pasajeras. Busquemos crecer en nuestra fe para asirnos de lo que es eterno. Solo cuando fijas tu atención en Cristo y mantienes tu visión centrada en las cosas de arriba, es decir, en las cosas eternas, es que puedes percibirte bendecido
ya que sin importar el periodo de oscuridad por el cual estás atravesando, sabes que tienes de Dios una promesa, la cual es mucho mayor a todo el placer y comodidad que esta vida pudiera ofrecernos. Hay gente que tiene dinero que ni siquiera en tu mente pudieras llegar a imaginar. Tiene propiedades que ni siquiera en tu mente puedes llegar a concebir. Tiene de todo de sobra. Pero esa persona es muy probable que esté bajo la ira de Dios. Porque no porque sus circunstancias apunten a bonanza, estabilidad y aparente paz, significa que esa persona tiene la bendición de Dios. La bendición de Dios está por encima de tus circunstancias. Puede ser la persona más pobre, quien tiene la casa más modesta del pueblo, quien se alimenta de apenas un poco de maíz para hacer unas tortillas y unos frijoles, y ser una persona que ha producido contentamiento en el corazón de Dios y vive bajo la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios va por encima de las circunstancias. Y eso es algo que nos cuesta entender. Porque se nos enseñó que la bendición está relacionada con cómo nos va. Pero la bendición de Dios va mucho más allá de lo circunstancial. Lucas capítulo 16, vamos allá. Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante. ¿Lo tiene? ¿Qué historia tan más increíble vamos a leer? Increíble pero cierta. Así que ponga atención. Dice la escritura así: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Un hombre que vive en la opulencia y un hombre que vive en la miseria. Dice la escritura, resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Entonces concluimos que a los que les va bien en la tierra les va a ir mal en la eternidad, y a los que les va mal en la tierra les va a ir bien en la eternidad. ¡No! ¿Qué podemos concluir de esta lectura? Que el cómo te vaya en la tierra es algo meramente inherente a las circunstancias que te rodeen y a los procesos que Dios permita que lleguen a tu vida para perfeccionar al hombre o a la mujer que eres. Y que lo que determinará realmente el lugar donde habrás de pasar la eternidad
está relacionado directamente con tu nivel de fe y confianza en Dios. Lázaro es un hombre que está a las puertas de la casa del hombre rico. Es un hombre que constantemente tiene hambre. Tal es su miseria que Lázaro hubiese querido llenarse el estómago de toda la comida que caía de la mesa del rico. Tan miserable era su circunstancia natural y temporal que incluso los perros se acercaban a lamerle las llagas que tenía en su cuerpo. Pero algo que no percibes en una lectura superficial es que Lázaro vivía bajo la bendición de Dios. Ay, ¿cómo que la bendición de Dios? Si no me está usted diciendo que no tenía ni para comer, que estaba enfermo, sí, pero estaba bendecido. Porque su confianza no se basaba en lo circunstancial, sino en la promesa de Dios a su vida. Mientras que el rico, que tenía todo en abundancia, vivía bajo la ira de Dios. ¿Comprende? Muere Lázaro y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué lo llevó ahí? ¿Su sufrimiento en la tierra? No, señores, la bendición de Dios sobre su vida, su fe. Muere el rico, aparece en el infierno. ¿Qué lo llevó allí? ¿Su opulencia en la tierra? No, señores, su falta de fe. La bendición de Dios sobre nuestra vida va mucho más allá de lo que las circunstancias te pudieran presentar. Y yo necesito que nosotros comencemos a visualizar la bendición de forma correcta, porque eso va a generar en nosotros una identidad correcta. La mirada del creyente debe mantenerse en la eternidad mientras vive lo que Dios le permite experimentar en su temporalidad. Supe de un hombre de Dios que al paso del tiempo en su vida y debido a los prolongados ayunos que realizaba, comenzó a generar su cuerpo piedras en la vejiga. Y este hombre oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. Pero cada vez que ese hombre debía de ir a orinar, se escuchaban sus gritos de dolor a la distancia, mientras que expulsaba una piedra acompañada de sangre. Y posteriormente vendría la orina. ¿No estaba bendecido? Claro que sí. ¿Por qué entonces Dios permitió que se le formaran piedras en la vejiga? Porque eso obedeció a un proceso natural que se dio como consecuencia de sus múltiples ayunos y la forma en la cual su cuerpo asimilaba los minerales que él ingería. ¿Y que Dios no pudo evitárselo si tanto lo amaba? Jesús dijo: si es tu voluntad, interven en mi circunstancia. Pero si este proceso me ha de ayudar a confiar más en ti, déjalo como está. Porque Dios nos responde muchas veces a nuestra falta de empleo, nuestra enfermedad, nuestros problemas,
Porque Él está viendo todo el cuadro. Y Él sabe a dónde te llamó en la eternidad y cómo ese pequeño fragmento de dolor que tú lo ves inmenso producirá en ti una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Pero no lo vemos así, porque nuestra visión está centrada en el aquí y el ahora. Muchos creyentes viven con esa mentalidad y dicen: Dios, si tú me amas, hazme sentir bien. ¿Y cuántas veces atravesamos por circunstancias que no nos hacen sentir bien? ¿Eso significa que el amor de Dios se agotó para nosotros? No. ¿Significa que hay un despropósito de Dios para nuestra vida? No, tampoco. ¿Qué significa? Que en el entorno de las circunstancias humanas en las cuales me desenvuelvo, hay demasiados parámetros y factores que muchas veces generan situaciones que me revelan la injusticia del mundo en el cual me desenvuelvo. Pero eso no significa que la bendición de Dios no esté sobre de mí. Pablo mismo expresa y dice: 3 veces le he rogado al Señor que me quite este aguijón en mi carne. Y Él me ha dicho: que te baste mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. La versión no escrita diría: Señor, ¿puedes quitarme esta enfermedad, por favor? No me place, porque es necesario para el propósito que tengo para ti en la eternidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Agüitarte porque las cosas no están como tú quieres? ¿Desanimarte? ¿Amargarte? No, señores, yo me paro con el entendimiento de que estoy bendecido. Y aunque las circunstancias sean adversas, los diagnósticos sean negativos o las situaciones que enfrento sean difíciles de superar, mi visión está centrada en que vivo bajo la bendición de Dios. Y si Él está permitiendo que en este momento yo atraviese por un periodo de oscuridad, voy a extraer de ese periodo aquello que me permita ser útil a los propósitos de Dios en esa etapa que en su gracia me permitió vivir, aun cuando esa etapa de dolor me dure el resto de mi vida. Porque cuando mi vida temporal termine, todo lo que yo experimente adverso en esta temporalidad no tendrá más poder sobre de mí en la eternidad. ¿Comprende? Escuche esto. Toda situación o circunstancia que llegue a nuestra vida en forma de un periodo de oscuridad tiene una fecha de caducidad. Todo aquello que llega a tu vida en forma de un periodo de oscuridad tiene fecha de caducidad. Es temporal. Y por ello, en lugar de mantener nuestra atención fija esperando a que ese periodo termine, ocupémonos de crecer en aquello por lo cual Dios lo permitió. ¿Qué hacían los discípulos en la barca? Esperando que la tormenta acabara. ¿Qué diferencia hubiera existido en ellos si en lugar de fijar su atención en a ver cuándo acaba esta tormenta, hubieran buscado descubrir por qué Dios permitió esa tormenta? Hay un enorme mundo de diferencia. En toda adversidad, sin importar cuándo ésta termine, tú podrás descubrir en ella la voluntad y la fidelidad de Dios para tu vida. No importa que esa tormenta te lleve a tocar fondo.
de allí su mano te tomará. En lugar de afligirnos y afanarnos por a ver cuándo esta situación que me duele termina, debería enfocarme en qué puede esta situación enseñarme. Porque déjame decirte algo, todo periodo de oscuridad en tu vida habrá de durar lo que deba de durar. ¿Tú crees que Dios no tiene control sobre de eso? Dios tiene control sobre de eso. Dios, ¿cuánto tiempo más voy a estar desempleado? Él te dice, sigue haciendo lo tuyo. Yo sé cuándo terminará este periodo de oscuridad para ti. Es cierto, no, muchas veces Dios nos ha respondido cuando menos lo esperábamos. Dios, esa enfermedad, ¿cuándo? Él tiene el dominio sobre toda circunstancia. Y muchas veces en su plan está que nos acompañe por el resto de nuestra vida. Dicha calamidad, ay, qué malvado es Dios. No, qué grande es su amor y su fidelidad para buscar a través de esa adversidad perfeccionarte, para que cuando disfrutes de la eternidad llegues mucho más preparado que si esa aflicción jamás hubiese tocado a la puerta de tu vida. Piense solo esto por un momento. ¿A cuántos las aflicciones, el COVID, las presiones financieras, las situaciones de inestabilidad los han vuelto más a la oración? Hay quienes ni así, es cierto, pero hay un alto porcentaje de creyentes que sí están siendo sensibles a la voz de Dios. Entonces, esta situación mundial que estamos experimentando no se acaba con la vacuna, seamos realistas. COVID va a estar con nosotros hasta el 2040, 2050. Y tenemos que adaptarnos a vivir con él. Ay, qué malvado es Dios. Solo nos envió un simulacro de lo que vendrá. Ya hemos hablado de eso. COVID es un simulacro. El punto es, ¿qué vamos a hacer nosotros como hijos suyos? Hoy el mundo quiere que el cristiano viva afanado por aquello que de forma ilusoria puede controlar y cambiar. Y muchos, al no lograrlo, viven sin paz, resentidos y amargados, sin entender ni poder disfrutar el hecho de que ya son bendecidos. Aunado a esto, en muchos casos hay creyentes que han naufragado en su fe debido a que han perdido de vista a Jesús. Muchos cristianos han perdido su fe por causa de sus afanes. ¿Cuántos no están priorizando su aparente prosperidad y estabilidad financiera antes que cumplir con un propósito eterno? Están poniendo lo temporal por encima de lo eterno. Y reitero, no es que no valoremos lo temporal, pero el creyente debería de tener el discernimiento para poder enfocarse en lo eterno y ocuparse al mismo tiempo de lo temporal. La madurez para saber que en esta vida solo estamos de paso.
yo necesitamos entender que no son las circunstancias lo que determina nuestro nivel de felicidad. Es tu nivel de conciencia de la bendición que portas lo que te permite ser feliz, aun cuando atravieses por un periodo de oscuridad. ¿Cómo, pastor? ¿Puedo ser feliz estando enfermo? Sí. ¿Puedo ser feliz estando sentenciado a muerte? Sí. ¿Puedo ser feliz sin tener dinero en mi billetera? Sí. Porque la bendición de Dios sobre tu vida es más que todo eso. No pienses que el dinero, la salud o la aparente prosperidad te van a dar la felicidad. La felicidad proviene de Dios como un don. Y ese don viene a través de su bendición. Entonces, ¿a qué podemos concluir como hijos de Dios? Romanos capítulo 14, verso 8 dice lo siguiente: si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No diga amén si no lo cree. Porque si realmente lo creyera, no temería a la muerte, no temería a la enfermedad, no temería a la escasez, no temería a nada que las circunstancias en esta temporalidad pudieran presentar delante de su vida, porque entonces su identidad estaría bien firme en el hecho de que usted le pertenece a Dios. Si no lo creemos, nuestro amén se escucha hasta religioso, falso, hipócrita. Estoy bendecido por Dios porque le pertenezco. Y si económicamente no me está yendo bien, es un periodo de oscuridad en mi temporalidad que Dios ya determinó su fecha de caducidad. Yo la desconozco. No sé si ese momento de austeridad me dure desde ahora hasta el final de mis días. Pero lo que no puedo comprometer es mi identidad de saberme bendecido por aquel a quien pertenezco. No sé si la enfermedad pudiera tocar a la puerta de mi vida y sentenciarme desde este día hasta el último día de mi existencia en este mundo. Pero una cosa sé, que si aquel a quien yo pertenezco lo permite, es porque Él tiene un plan para mí que está vinculado con algo más grande que mi temporalidad. Solo alguien que tiene puesta su mirada en la eternidad puede dejar de aferrarse a la temporalidad del mundo. Pablo dice: he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me espera una corona que no solamente Dios me dará a mí, sino a todos aquellos que tengan su mirada puesta en la eternidad. El mensaje de Dios para nosotros, iglesia, es: reenfócate en la eternidad, mayormente en los periodos de oscuridad. Porque no importa cuánto pueda durar la calamidad que ha llegado a tu vida, de Dios tienes la certeza de tener una eternidad libre de toda calamidad. Y si tú valoras más tu temporalidad que la eternidad, no has entendido nada.
Concluyo con el siguiente pasaje. Apocalipsis 21, versos 4 y 5. Dice la palabra de Dios así: Dios les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Juan está hablando desde un parámetro de eternidad y nos dice: la temporalidad ha dejado de ser. En esta dimensión de lo eterno no gobierna lo temporal. Y como no gobierna lo circunstancial sobre lo eterno, en lo eterno ya no gobierna más la muerte, ya no hay más llanto, ya no hay más lamento, ya no hay más dolor. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Llevo prácticamente 13 años sirviendo al Señor como pastor principal. Y durante esos 13 años y aún años antes, pude ministrar a muchas personas cercanas a su muerte. Y algo que Dios siempre me ha permitido ha sido hablarles del cielo, de lo maravilloso que es la eternidad, de lo grandioso que será ver a Jesús cara a cara. Este año esta iglesia ha perdido más miembros que en sus 13 años que la he pastoreado. A la gran mayoría de mis hermanos que perdí, ovejas que partieron con el Señor. Tiempo antes, cuando hablaba con ellos y me expresaban sus enfermedades, sus aflicciones, y algunos de ellos me llegaban a decir: pastor, siento que pronto el Señor me va a llamar a su presencia. Yo jamás les dije: no diga eso, la boca se le haga chicharrón. No, ¿sabe qué le decía yo? Que así sea. Y cuando vea a Jesús, por favor, háblele bien de mí. Ustedes recordarán a la hermana Oli. Insuficiencia renal. La visité 2 días antes de que ella partiera con Cristo. Oré con ella. Alabamos a Dios juntos. Y le hablé del cielo. Sentía ella un dolor en su cuerpo indescriptible. Y le dije: cuando usted parta de este cuerpo, las primeras cosas habrán dejado de existir. Usted tendrá un cuerpo nuevo. Será como una señorita de 20 años y verá a Jesús cara a cara. ¿Usted cree que nuestra hermana Oli, en la presencia del Señor, le siguen doliendo sus riñones? Podríamos hablar de muchos hermanos nuestros y lo que puedo decirte es que todos ellos están mejor en la eternidad que lo que pudieron vivir en esta temporalidad. Si ellos pudieran venir y hablarte, te dirían: ¿por qué sufres por lo que no trasciende? Pero es que mi trabajo, pero es que la enfermedad, pero es que la pobreza. No vale la pena.
La vida del hombre es efímera como la neblina. Y tus periodos de oscuridad, si estás en Cristo, son como corrientes del agua del río que pule la piedra que en medio de la corriente está. Nuestra hermana Berta, tiempo antes de que ella falleciera, la fui a ver. Le hablé del cielo. Y así podría mencionarle a cada uno de ellos. Con nuestra hermana Anita Andrade, cada vez que venía ella, se acercaba a mí y decía: pastor, ya pídale a Dios que me lleve. 95 años, la mujer entera. Aguántese, que cuando el Señor la llame, aunque usted se quiera quedar, se la va a llevar. Pues sí, pero ya me canso. Está bien, voy a pedirle a Dios que se la lleve, pero con una condición. ¿Cuál? Cuando lo vea, háblele bien de mí. Creo en la eternidad. Esto es temporal. Esto es pasajero. No importa que te esté yendo muy mal, es temporal. Se va a acabar. Lo que nos viene es eterno. Y hoy tú puedes decidir si tu mañana será en su presencia, como Lázaro, o lejos de él, como el rico. ¿Qué vas a decidir? Es una decisión completamente personal. Póngase de pie, vamos a orar.